De la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, bueno, primero que nada, dar la bienvenida una vez más, como él mismo señala, a su casa, esta Comisión de Constitución, a don Francisco Huenchumilla, vicepresidente del Senado. Siempre se le extraña en esta comisión, querido Francisco. Bienvenido. Querido secretario. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a sus señorías. Señora presidenta, no tenemos cuenta en el día de hoy y, por lo tanto, correspondería entrar derechamente en la tabla que consigna para el día de hoy ocuparse del oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se propone a la señora Alejandra Precht Rorris y al señor Manuel Antonio Núñez Poblete para ser designados como ministros del Tribunal Constitucional, correspondiente al boletín número S 2369-13. Bien, si los hacemos pasar, por favor. Senador. Entiendo que la señora Alejandra Precht ya había expuesto aquí, ¿no? Sí, pero es un procedimiento distinto a ¿Y este. hay que repetirlo Sí. de todas maneras? Sí. Sí, porque No, esta es digo, una para proposición. no forzar dos veces a una persona ¿Ah? a hacer una presentación Sí, lo que pasa es que es de una nueva proposición, de carácter similar. pero nunca Además, está de más. entiendo que esto no es mandatorio, ¿no? No, la comisión los escucha Sí. y luego envía a una opinión de si cumplen o no cumplen los requisitos que economizar se tiempo exigen. y ya no obligar a una persona a presentarse dos veces. Pensé que Que como son bastaba con procesos con la distintos, es presentación mejor anterior. cumplir con las formalidades, senador. Usted es la presidenta, usted manda. ¿Ah? Dígale al senador Galilea que la comisión partió y que estamos citando a los señores que tienen que exponer, por favor. No, Galilea es... Bienvenido a los señores postulantes. Asiento, por favor. Bien. Relación, señor secretario. Gracias, presidenta. Muy buenos días a los candidatos, a la candidata. Señora presidenta, como señalé hace un instante, corresponde en esta sesión ocuparse del oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual propone a esta corporación a la señora Alejandra Precht Rorris y al señor Manuel Antonio Núñez Poblete para que sean nombrados como ministros del Tribunal Constitucional. En concreto, mediante el oficio número 18.176 del 22 de marzo de este año, la Cámara de Diputados propuso al Senado a los candidatos y candidata mencionada para ser designados como ministros del Tribunal Constitucional en los términos previstos en la letra B del artículo 92 de la Constitución Política de la República. De este oficio se dio cuenta en la Sala del Senado el 22 de marzo de 2023. Cabe precisar, señora presidenta, que el citado artículo 92 de la Carta Fundamental, que establece la existencia de un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros, dispone en su literal B que 4 de ellos serán elegidos por el Congreso Nacional, 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos o la propuesta en su caso se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio según corresponda. Por su parte, con arreglo a la ley número 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, este órgano está integrado por ministros titulares y suplentes de ministros. El plazo de duración en sus cargos se contará a partir del día de su incorporación. Los miembros del tribunal, al término de su periodo, no podrán ser reelegidos, salvo aquel que, habiendo sido elegido como reemplazante, haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años y tenga menos de 75 años de edad. Antecedentes de los candidatos, señorías. La señora Alejandra Precht Rorris es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Derecho Administrativo Económico de la misma Casa de Estudios, con obtención de doble mención, a saber, Recursos Naturales y Servicios Públicos. Además, cursó el Master of Legal Institutions en la Universidad de Wisconsin-Madison y realizó pasantías de especialización en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y en el Departamento de Recursos Naturales del Estado de Wisconsin. La candidata ha ejercido la profesión de abogada en Derecho Administrativo, Ambiental, Ordenamiento Territorial y Derecho Indígena y cumplido funciones en la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, en la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región Metropolitana y en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Además,
Ejerció como directora del área del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Ferrara-Nejme, directora del área de Recursos Naturales y Ambiental, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas e investigadora del Centro de Estudios Urbanos Sustentables. En el ámbito académico, la señora Precht se ha desempeñado como docente de Derecho Ambiental en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Diplomado en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, en el Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el postítulo en Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Temuco. La señora Precht es autora o coautora de numerosos libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras atingentes a su área de especialización. Por su parte, el señor Manuel Antonio Núñez Poblete es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde obtuvo el premio Reverendo Padre Eduardo Lobos al mejor licenciado del año 1996. Además, es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, alcanzando la calificación sobresaliente cum laude. Diplomado en Historia del Arte por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomado en Estudios de la Defensa Nacional por el Centro de Estudios de la Defensa Nacional de España, especialista en Unificación e Integración del Derecho por la Universidad de Roma y ha cursado estudios en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En el ámbito académico se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ha ejercido docencia en la Academia Judicial y en el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, así como en las universidades de Valparaíso, Adolfo Ibáñez, de los Andes, Austral de Chile y Católica de Chile. Por otra parte, ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de su Consejo Consultivo y además suplente de ministro del Tribunal Constitucional desde el año 2022 a la fecha. El señor Núñez es autor de más de 90 publicaciones afines a su área de especialización, entre libros, capítulos de libros y artículos de revistas, y ha participado en investigaciones patrocinadas por el programa Fondesit, el CEP, el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y otros centros universitarios de investigación. Se encuentran presentes, sus señorías, los candidatos en esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la bienvenida a ambos candidatos y, en primer lugar, le damos la palabra a la señora Alejandra Precht para que, ojalá en un plazo no superior a 10 minutos, nos exponga, para que después le demos la palabra al señor Núñez y finalmente los senadores puedan hacerle las consultas que estimen pertinentes. Doña Alejandra, tiene usted la palabra. Sí. Buenos días, honorable señora presidenta. Por su intermedio también saludo a los senadores presentes en esta sala y les agradezco esta oportunidad para presentarme como candidata al cargo de ministro del Tribunal Constitucional. Esta presentación es muy breve, se divide en tres aspectos: la importancia que veo en el Tribunal Constitucional, cómo vislumbro el rol del juez del Tribunal Constitucional y, por último, cómo estimo o cuál estimo puede ser mi aporte al Tribunal Constitucional y el cumplimiento de los requisitos. Quiero partir mi presentación señalando la importancia que tiene la Constitución política, pues esta es nuestra norma de convivencia cívica. Y precisamente eso demuestra eso el arduo trabajo que ha hecho este Congreso Nacional en aras a poder lograr un proceso constituyente y una nueva Constitución para nuestro país. Como se sabe, en la actualidad la Comisión de Expertos acaba de presentar un primer borrador donde se establecen las bases generales que va a establecer la Constitución con mayor o menor desarrollo en algunas materias e incluye la Corte Constitucional que se supliría al Tribunal Constitucional entregándole las facultades de revisión del recurso de inaplicabilidad, de revisión de la constitucionalidad de diversas normas de diversa jerarquía, materias en contienda de competencia, entre otros. Por supuesto, valoro que esta institución se mantenga, también que se mantengan muchas de las facultades que tiene. También valoro que no exista ya el voto dirimente, por lo tanto que sea un número impar. Hay varias cosas que se pueden ir perfeccionando en el camino. Esto es un proceso que recién comienza. Sobre todo puede haber un problema ahí con las tres salas, el sistema de nombramientos que tiene. Si efectivamente al final del día va a haber mucho problema para constituir las salas, dado la forma de nombramiento y que se requiere 3 miembros, por supuesto, para su constitución. Es necesario, por tanto, a mi juicio, que Chile cuente con un órgano de carácter técnico, imparcial, con miembros de diversa formación jurídica que vele por la supremacía constitucional.
Como ustedes saben, a mediados del siglo XX nace a nivel mundial el control de constitucionalidad, primero en la Constitución de Weimar de 1919, luego en la Constitución Austriaca de 1920, la Constitución Española del 39 y Chile se suma a esto en 1970 con la modificación de la Constitución de 1925. Lo anterior produjo un cambio de paradigma en el derecho, puesto que se pasa de un Estado legal del derecho, donde era el Estado el soberano de la ley, era el señor del derecho, a un Estado constitucional del derecho. ¿Por qué? Porque empieza a citarse directamente la Constitución política en aras de resguardo de los derechos y las garantías de las personas, y ya no solo la ley. Y siendo la Constitución política la norma fundamental que emana del pueblo, es por eso que se dice que pasamos de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional, y de ahí la importancia. En un país democrático, ¿no es verdad?, la Constitución política debe ser cumplida, pero no solo debe ser cumplida, sino que es la guía que deben seguir los ciudadanos, las autoridades y los distintos organismos públicos en su quehacer. Quiero reiterar en este sentido que concibo el trabajo del Tribunal Constitucional dentro de un sistema democrático, representativo y con pleno respeto a las instituciones republicanas. Y por eso, de ser nombrada miembro del Tribunal, velaré por la defensa de la separación de los poderes y el ámbito competencial que corresponde a cada uno de ellos. Deseo enfatizar, ¿no es verdad?, la legitimidad de origen que corresponde a este Parlamento, puesto que sus miembros son elegidos directamente por el pueblo y, por lo tanto, la relación con el pueblo es directa. En cambio, la relación del Tribunal Constitucional es mediada. Desconocer lo anterior sería también atentar contra el espíritu del Tribunal Constitucional, que es velar por la supremacía de la Constitución política que un país y que un pueblo se ha dado. Por todo lo anterior, voy a reiterar que no corresponde al Tribunal Constitucional hacer examen de mérito u oportunidad de una ley. Como tampoco corresponde al Tribunal Constitucional transgredir el principio de defensa recíproca entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Si bien el Tribunal Constitucional le corresponde revisar los recursos de inaplicabilidad, no puede obviar que la función conservadora, es decir, de resguardo de derechos, corresponde primariamente al Poder Judicial. El Tribunal solo se pronuncia sobre la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de un precepto legal. En cuanto al rol del magistrado, reitero mi opinión en que todo análisis debe ser de carácter jurídico, en base a los antecedentes que se le presenten, con estricto apego a la Constitución política, anclado en los derechos humanos que son incorporados por la Constitución a través del artículo 5º, además. Pueden tener certeza que, de ser nombrado miembro del tribunal, estudiaré con detención los argumentos que se me presenten y las normas jurídicas involucradas. Y en ese estudio lo haré sin prejuicios ni concepciones preconcebidas, en aras a poder efectivamente conocer y que no se limite el entendimiento del caso puesto bajo mi conocimiento. De este modo, los fallos del Tribunal Constitucional deben ser realizados únicamente con apego al derecho y al ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior no obsta, por supuesto, que el trabajo del juez del Tribunal Constitucional no es solo un cotejo de normas, sino que también hay todo un sistema para hacer esa revisión. ¿Verdad? Primero debe hacerse un análisis sistemático, es decir, considerar la Constitución como un todo y un análisis teleológico de la Constitución, considerar otros principios para ese análisis, como el de deferencia hacia el legislador, la interpretación conciliadora, por supuesto el principio pro homine, que es capital para los derechos humanos individuales y colectivos. Por último, también señalar, que es algo que he señalado anteriormente, que no puede desatenderse el sentido literal de la Constitución, puesto que si los miembros del Tribunal Constitucional empiezan a hacer interpretaciones creativas de la Constitución, se pueden convertir en el poder constituyente. Nadie quiere eso, por supuesto. Cada miembro del Tribunal contribuirá desde su expertise profesional y jurídica, desde distintas maneras, al trabajo del tribunal.
También en este último tiempo he sabido que el Tribunal Constitucional ha avanzado en materia de paridad de género y si este Senado tiene a bien nominarme, seremos ya 4 las miembros mujeres del Tribunal Constitucional y como saben será la primera vez que este Congreso Nacional nomina a una mujer en dicho cargo. Tengo la convicción de poder ser un aporte al Tribunal Constitucional y por eso estoy sentada aquí, en virtud principalmente de lo que ha sido mi trayectoria profesional. En ella he interactuado con una multiplicidad de organismos públicos y también, por tanto, con las normativas que los rigen. Pues hay pocas ramas del derecho más transversales que el derecho administrativo y dentro de eso también el derecho ambiental. Tengo una mirada jurídica del derecho, pero también tengo una mirada práctica del derecho. Y no se debe desconocer que más del 90%, creo que el 95, 97% de las causas que ve el tribunal son recursos de inaplicabilidad. Por lo tanto, hay que tener esa capacidad de ver el derecho, como se dice cuando el abogado es como un helicóptero, ¿no es verdad? Pues tiene que poder mirar desde arriba, pero también el caso particular, o eso decían mis profesores en la universidad. Por último, he practicado el derecho en un área desafiantes para el derecho en los últimos 20 años y en este minuto no hay nada más desafiante que el derecho constitucional, entendido como una vivificación de las normas infraconstitucionales, puesto que estas normas tienen que estar acordes a la Constitución. Sobre los requisitos, bueno, ya se explayaron. No sé si repetir un poco, ¿no es verdad? Saben que estudié en la Universidad Católica, que tengo un magíster en la Universidad de Madison, Wisconsin, tengo ciertas capacitaciones posteriores que ya mencionó el señor secretario. He dedicado mi ejercicio y mi profesión tanto en el sector público como privado, trabajé casi 7 años en el sector público, principalmente en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, donde desempeñé distintos trabajos, pero también desempeñé el trabajo, fui jefa del área regulatoria y también encargada de los procedimientos sancionatorios. Trabajé brevemente en el Ministerio de Bienes Nacionales y posteriormente siempre he seguido ligada al trabajo en el sector público a través de asesorías a distintos ministerios y servicios. En el sector privado también me he relacionado con muchos organismos, pero he también mantenido siempre este trabajo conjugando la actividad académica y la actividad de investigación. Soy autora del libro El ordenamiento territorial en Chile. Comencé mi función como docente en la Universidad Católica de Temuco, haciendo clases en las áreas relativas al derecho político y constitucional. Impartí el curso de Derecho Administrativo Sancionatorio en la Universidad Católica y actualmente, como se dijo, imparto los cursos de Derecho Ambiental, Ordenamiento Territorial y Derecho Indígena, tanto en Santiago como en Temuco. En general, tal vez puede ser algo de interés, trato de participar en actividades en regiones, los territorios, la diversidad de nuestro país y las realidades diversas de nuestro país. Son materias que siempre me han interesado y creo que también deben influir en materias normativas, no se debe desatender lo anterior. Tal vez lo nuevo que ocurrió desde la última vez que estuve sentada acá es que hicimos una presentación con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es un centro de la Universidad Católica de Concepción y la de Santiago, en la ciudad de Concepción sobre la situación de los sitios contaminados en dicha ciudad. Recientemente también se publicó el libro Sostenibilidad y Participación en la Constitución Política, en donde colaboré con diversos académicos y estoy escribiendo un segundo libro que espero salga en los próximos meses con un destacado profesor que acabo de saber que también fue profesor suyo. Concluyo haciendo presente que obviamente en estos últimos meses no ha habido ningún cambio sustancial en mi persona para poder contar algo nuevo, sigo siendo la misma y espero sustancialmente poder entregar mis conocimientos, experiencia y dedicación al Tribunal Constitucional para que pueda funcionar con la totalidad de sus miembros. Honorable Presidenta, con esto he terminado mi presentación y agradezco a cada uno de ustedes la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Alejandra. Le agradecemos también, fue exacta 10 minutos, así que por el respeto al tiempo en la presentación. Don Manuel Antonio Núñez, tiene usted la palabra. Si pudiera también adecuarse a los 10 minutos en la presentación, se lo agradezco.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, quisiera en primer lugar saludar a todos los miembros de la comisión y agradecer la oportunidad de estar, en mi caso, por primera vez en mi calidad de candidato para la posición de ministro titular del Tribunal Constitucional. Actualmente tengo la condición de suplente de ministro y el año pasado, en el mes de enero, expuse ante esta misma comisión y por lo tanto lo que tengo que hacer es explicar, me imagino, lo que ha sido este año de ejercicio, digamos, como ministro titular. Voy a seguir una estructura similar a la de mi colega. Quisiera en primer lugar explicar cuáles son mis antecedentes profesionales y en segundo lugar cuál es la visión que tengo de la Administración de Justicia que desarrolla el Tribunal Constitucional. Con relación al primero, no voy a repetir los antecedentes, pero sí quisiera subrayar dos cosas. Yo soy licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, hoy día soy profesor titular en el Departamento de Derecho Público, que tiene una larga tradición de aporte al conocimiento, en lo que es específicamente el área de práctica del Tribunal Constitucional. He tenido también la fortuna, y yo creo que eso es importante cuando uno postula a un cargo en el que no solo se incorpora a una institución que ejerce ciertas competencias, sino que es un órgano colegiado donde trabajan personas que tienen pensamientos muy distintos. He tenido la posibilidad de dirigir esa misma escuela de Derecho. Y dirigir para todos quienes forman parte de cuerpos colegiados no siempre es fácil. Tratar de mantener las relaciones, tratar de mantener el clima laboral, y eso en los tiempos que corren de dificultades para todas las instituciones, yo creo que es un aspecto que me gustaría subrayar. Yo entré al tribunal cuando el futuro del tribunal era incierto, con el proyecto de la convención, el primer proyecto en ciernes. Hoy día pareciera que el tribunal, lo mismo que esta Cámara, por cierto, superó ese tránsito, estaría en vías de superación, aun cuando estaría en vías de mejoramiento. Eso después podemos, si quieren, profundizar en eso. Lo segundo, también dentro de mi trayectoria, tuve el honor de haber sido nombrado por el presidente Piñera en el año, hace ya más de 10 años, como parte del Consejo Fundador del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y me tocó participar de la organización de la institución, también colegiada, también con gente muy distinta, desde el día cero, desde el día en que no tenía ni siquiera número de RUT el instituto, me tocó participar en su fundación, y por eso, después de haber dejado ese instituto, tuve también el honor, esta vez por el instituto, de haber sido nombrado por un periodo como miembro de su consejo consultivo. Con relación a lo que es el Tribunal Constitucional, yo quisiera insistir básicamente en tres ideas. La primera es recordar que el tribunal es el principal, no el único, órgano jurisdiccional responsable de resguardar el principio de supremacía de la Constitución, que implica una de las claves del liberalismo moderno, que es la apuesta del Estado de someter el poder al derecho. Y eso es una labor de la más alta responsabilidad. Respetando, desde luego, en esa difícil función de someter el poder, por lo tanto la política, al derecho, lo que es propio de la política, sin transformarse en un ente político. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera decir, en el momento en que, como lo recordó recién, el tribunal ha sido objeto no solo en este país, sino en el mundo. Yo diría la revisión en general judicial de las leyes por estos días está siendo objeto de muchas críticas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Si bien en Europa hubo una ola de creación de tribunales constitucionales después de los años 90, conforme caen los regímenes de la cortina de hierro, hoy día hay todo un proceso de revisión. Eso en Europa y también en América, desde luego. El tribunal entonces trabaja con aspectos, digamos, críticos de la política, en el control de lo que es básicamente
el legislador, pero también controla la administración y controla también a los tribunales que emiten autos acordados. Esa es otra de las funciones en la cual me ha tocado participar, incluso en un par de vistas en este último año de controles de autos acordados. Ahora, ¿qué es lo que hace que el tribunal no se transforme en una tercera cámara, que es siempre el gran riesgo y la gran crítica? Bueno, yo diría dos cosas. El primero es que razona y trabaja con las herramientas del derecho. Y trabajar con las herramientas del derecho significa razonar conforme a derecho y resolver conforme lo hacen los tribunales, es decir, a través de sentencias que están dotadas de cosas juzgadas. El tribunal no emite consejos, sino que emite decisiones. Ayer en la comisión de expertos fue un tema que se debate, porque ciertamente uno de los problemas que atraviesa hoy día la justicia constitucional, que no son de los más conocidos, es que no siempre las sentencias de inaplicabilidad se cumplen por los tribunales que conocen de la gestión. Se han hecho muchos estudios sobre eso. Yo hice uno en los años, cerca del año 2010, 2011, cuando se cumplió el primer quinquenio de la reforma del 2005, y ya era un fenómeno que se advertía en esa época, en que no había necesariamente un correlato entre las sentencias de acogimiento, inaplicabilidad y las decisiones de los jueces del fondo. Por lo tanto, la primera entonces razón para sostener ello, ¿no es cierto?, es que no es un órgano de naturaleza política, es que razona y decide conforme a derecho. Ahora, naturalmente de eso no se sigue que no tenga que existir una relación entre el Tribunal Constitucional y los órganos colegisladores. Y ese es un debate que existe en Chile desde antes de que existiera el Tribunal Constitucional. Cuando Andrés Bello dicta el Código Civil, está muy preocupado de que los tribunales no asuman funciones legislativas. Y por eso después el Código de Procedimiento Civil va a crear el recurso de casación en el fondo, para que haya una sumisión completa de los jueces a la ley en sus sentencias, y un discurso de inauguración del año judicial, de manera que los jueces le pudieran expresar una vez al año al Poder Legislativo y a todos los poderes del Estado cuáles eran las dudas que tenían para que la legislación fuera mejorando. En todos sus años, pero especialmente desde el año 2006 en adelante, que entró en vigor la reforma del 2005, el tribunal ha dictado cientos de sentencias, miles de sentencias. Piensen ustedes que en los años 2005-2006 el número de rol de ingreso era alrededor de 400. Hoy día vamos en el 13.000. Al año se ingresan alrededor de 1.000 causas. De esas 1.000 causas, como dijo mi colega, alrededor del 97% son inaplicabilidades. Y de esas inaplicabilidades, alrededor del 50%, y ese es un dato que aparece en la última cuenta, alrededor de un 50% de las inaplicabilidades que son declaradas admisibles son acogidas por el tribunal. Creo que es un dato interesante. Por lo tanto, se logra la mayoría para que el Pleno del Tribunal declare inaplicable un precepto legal por producir efectos contrarios a la Constitución. De eso se sigue probablemente que haya muchos aspectos y que la jurisprudencia del tribunal pueda ser un insumo útil para revisar la legislación. Si hay cientos de sentencias en un determinado sentido que en una determinada coyuntura puede cambiar la jurisprudencia, eso es verdad. Eso puede ser una señal o por lo menos un indicio de que hayan ahí algunas posibilidades de mejoramiento para que sea el órgano responsable de mejorar la legislación, que es el Congreso y el Poder Ejecutivo, el que tome, digamos, ese insumo como una posibilidad de mejora, que es lo que quería el Código Civil antes de los tribunales constitucionales y lo que puede funcionar a partir de este diálogo interinstitucional. También desde el punto de vista institucional, si el tribunal no puede sustituir a la legislación a partir del ejercicio de la competencia que es cuantitativamente más relevante, que son las inaplicabilidades, luego el tribunal tampoco puede sustituir a los jueces de la gestión. Cuando uno está adentro se da cuenta muchas veces que las inaplicabilidades a veces buscar un pronunciamiento favorable por parte del tribunal hacia lo que es el litigio de fondo, y eso es una cuestión que no es propia de la inaplicabilidad, sino que es propia de las competencias de los tribunales de justicia. Desde el punto de vista institucional, el tribunal también, como lo dije,
al principio es una institución es un órgano colegiado, que es una institución que tiene una cierta cultura. El tribunal nace y este año cumple ya 53 años, tomando la interrupción después del año 73, pero creo que en una época en que a veces había un poco desprecio hacia las culturas institucionales, creo que también es un dato relevante, ¿no es cierto?, el considerar que, o el recordar que cuando uno se incorpora a una institución, uno se incorpora a una institución que tiene una tradición, que tiene ciertas formas que hay que respetar, que tiene una cierta cultura que no van a ser, digamos, con quien está hablando. En ese sentido, posiblemente el haber trabajado en una universidad durante más de 30 años me ha hecho apreciar el sentido, ¿no es cierto?, de lo que son las instituciones. Por último, es una institución que tiene una cierta jurisprudencia, y parte de la cultura institucional reside en identificar todo ese acervo de conocimiento que va pasando de tribunal en tribunal. Cuando digo tribunal en tribunal, cuando van cambiando, se van renovando todos sus ministros. Yo creo que eso es importante, y cuando uno le toca redactar sentencias, uno tiene que lograr ese difícil arte de hacer hablar al órgano y no ser uno el que está hablando, uno como persona. No voy a, ya estoy en el tiempo, profundizar en lo que ha sido este año de ejercicio en mi condición de suplente, que durante los 2 o 3 primeros meses fue bastante intenso, porque como no había quórum, éramos los 2 suplentes que fuimos nombrados, ratificados por este Senado el año pasado, los que logramos que el tribunal pudiese funcionar hasta el mes de mayo, que se llenaran los 2 cargos y pudiera tener nuevamente el quórum de 8 ministros titulares. Ya desde mayo en adelante el trabajo no ha cesado, pero ya no con esa demanda que tenía los primeros meses. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Bien, ofrezco la palabra a los señores senadores para las consultas que estimen pertinente a ambos postulantes. ¿No hay consultas? ¿Quedaron claros? El senador. Quiero hacer un comentario, presidenta, y quizás una pregunta. Lo primero es que, efectivamente, y tal como lo han mencionado ambos, estamos en un momento de cambio, o eventual cambio de institucionalidad, que por supuesto también va a abarcar en alguna medida, no sabemos exactamente cuál, al Tribunal Constitucional, que muy probablemente pase a denominarse Corte Constitucional. Pero más allá de eso, si uno mira, y esto es casi como un recado a ustedes, así de si llegaran a ser ratificados por el Senado, si hay algo que yo encuentro que ha sido muy perturbador en el Tribunal Constitucional en los últimos años, ha sido el hecho de que las diferencias entre los ministros titulares del Tribunal Constitucional se terminen ventilando por la prensa. Eso es algo que evidentemente no ocurre en la Corte Suprema, que vendría a ser como un equivalente, porque existe una cultura de resolver, respetarse, de entender que hay diferencias, de que a veces una mayoría se dan en un sentido, de que otras veces la mayoría se dan en otro sentido. Pero no compartir un fallo no puede significar una ventilación por los diarios de las diferentes posturas y críticas entre distintos integrantes del Tribunal Constitucional. Como también es perturbador que muchas veces como que se anticipa, no, ya se sabe que tal tema va a ganarse con tal votación o perderse con tal votación. Eso yo creo que el Poder Judicial de alguna manera lo ha solucionado a través de una cultura institucional en que efectivamente
El Poder Judicial es el Poder Judicial. Los ministros, que naturalmente tienen todas posiciones personales respecto de cosas y temas que son públicos, no se dejan arrastrar estrictamente por esas mareas, sino que mantienen, conversan, discuten y finalmente llegan a acuerdos en torno a una decisión jurisdiccional que a veces se puede predecir y a veces no se puede predecir. Y eso creo que es muy importante volver a rescatarlo al tribunal, en el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como sea que se denomine en el futuro. Entonces ahí las características personales de ustedes en caso de ser ratificados, la capacidad, la inteligencia emocional, llamémoslo así, de trabajar efectivamente en un cuerpo colegiado que tiene sus desafíos, tiene sus dinámicas, tiene que volver a retomar esa cultura de conversación interna y de respeto por lo que fallen unos y otros, más allá de que cada uno de ustedes comparta o no comparta lo que en definitiva la mayoría decide. Esa es la parte del comentario. Lo segundo son dos preguntas. Una, no me quedó enteramente claro, a propósito de que la principal función en los hechos hoy día es la inaplicabilidad, si es que hay casos, ustedes vislumbran casos, y ya que lo está trabajando el comité de expertos, si hay casos en que creen que o ciertas leyes debieran tener una revisión previa antes de ser promulgada por parte del Tribunal Constitucional, o si todo debe ser finalmente por la vía de inaplicabilidad. Me gustaría que profundizaran un poco en eso. Y lo segundo es si es que creen, porque creo, estaba revisando, me pueden corregir porque si me equivoco, corríjame nomás. Dentro de las funciones de las actuales atribuciones del Tribunal Constitucional, está, por supuesto, controlar las leyes, controlar de manera bastante expresa lo que son los decretos supremos del Presidente de la República, eventualmente también disipar una contienda entre órganos de la Administración y los tribunales de justicia. No sé si ha pasado alguna vez, que es la atribución la número 12, pero yo echo de menos el control del Tribunal Constitucional sobre otras instituciones que eventualmente pueden ir más allá de lo que la Constitución les ordena y que pueden tener en esa pasada de pueblos, por así decirlo, grandes consecuencias para el país. Estoy pensando como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la Contraloría va mucho más allá de lo que estrictamente le ordena la Constitución y las leyes? No recuerdo que entre las atribuciones haya un control de legalidad sobre ciertos pronunciamientos de la Contraloría que eventualmente pudiesen ir más allá de, uno podría irse a los tribunales de justicia, que sea algo, pero la pregunta, así, aterrizándola, es si creen ustedes de que más allá de las actuales atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, hay otro tipo de organismos que por su importancia y por la envergadura del alcance de sus decisiones debieran también estar sometidos bajo la tutela constitucional del Tribunal Constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores para acumular las consultas y luego... Yo tengo 3 consultas, las mismas para ambos. La primera es, ¿cómo creen ustedes que su experiencia y conocimiento puede ser un aporte al fortalecimiento de la legitimidad de las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional? Lo segundo, quiero saber, hemos visto hace tiempo atrás algunos entredichos, por llamarlo de alguna manera, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Quiero saber cuál es la opinión respecto a eso y cómo creen ustedes que debiera resolverse para que ello no vuelva a ocurrir. Y en tercer lugar, hay algunas, ustedes señalaban que el 97% de
las materias que resuelve el Tribunal Constitucional son inaplicabilidades. Hay algunos casos, yo conozco un par, ¿no es cierto?, en que existen, en que el Tribunal Constitucional acoge una inaplicabilidad, pero muchas veces hay una sentencia ejecutoriada ya en última instancia en contra de eso, y finalmente esa sentencia de inaplicabilidad es letra muerta porque no se lleva a la práctica, no hay una manera de hacerla efectiva. Quisiera saber si ustedes han pensado alguna forma de solucionar eso y que en este tipo de casos la inaplicabilidad pueda surtir efecto, o va a siempre tener mayor valor la sentencia ejecutoria de la Corte Suprema. Eso. Ofrezco la palabra. Senador Huencho. Antes que nada, estimada Presidenta, quiero señalar que es un agrado para mí volver a la Comisión de Constitución, a trabajar con nuestros colegas. Un agrado para nosotros recibir. Gracias, Presidenta. Y además, entrar a esta primera sesión con dos importantes candidatos a nuestro máximo Tribunal Constitucional. Si uno examina los antecedentes que están en la carpeta respecto de ambos profesores, digamos, evidentemente que cumplen con todos los requisitos académicos, notablemente como para formar parte del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país. Sin embargo, yo tiendo a coincidir con la visión sistémica que puso el senador Galilea respecto de cómo el Tribunal Constitucional chileno en los últimos años generó una desconfianza en la opinión pública, cosa que la Corte Suprema efectivamente superó en la forma que lo describió el senador Galilea, de tal manera que sus fallos no eran cuestionados en los términos que suscitaba muchas polémicas al Tribunal Constitucional con su conducta y su actuación institucional. Entonces, en esa parte tenemos una coincidencia. Pero yo la duda que tengo, ¿basta en el Tribunal Constitucional con solamente tener una mirada académica, desde el punto de vista del derecho como una torre de marfil, o la interpretación de la Constitución significa que te vas adaptando a los nuevos tiempos, a los nuevos problemas, al cambio de la cultura, al cambio del mundo, y la Constitución entonces la vas a interpretar conforme a la historia que tiene cuando se enunció? Entonces esto lo hemos visto, por ejemplo, en numerosos fallos de la Corte Suprema respecto de temas ambientales, respecto del mismo tema de las ISAPRES, donde a lo mejor los otros poderes se quedan atrás, hay un supremazo, por así decirlo, donde vamos incursionando en otras materias. Y el Tribunal Constitucional, claro, tiene la misión de velar por las reglas del juego con que se rige esta sociedad, que es la Constitución, desde el punto de vista político. Esas son las reglas del juego que nos damos en este rayado de la cancha para poder convivir todos. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que aplicar el derecho, pero hay que aplicar el derecho con una visión abierta al mundo para que cambie la sociedad, e ir abriendo caminos. Pues yo no creo en la interpretación exegética artículo por artículo, sino que tiene que ser una visión sistémica, tratando de hacer un aporte a que la Constitución sea unas reglas del juego legítimas, aceptadas, y que abra camino. Entonces, quería un breve comentario sobre esa materia, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar a los candidatos, candidatas. Como bien señalaban los colegas, currículum hablan por sí solo, y creo que en este caso son dos candidatos y candidatas con un nutrido y trayectoria. A mí me gusta la trayectoria, y me gusta también cuando quienes son propuestos y van a ser ratificados o sometidos a escrutinio por el
por el Senado constan de una trayectoria, de un conjunto de actuaciones y publicaciones en su vida, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito político también. Yo creo que en este país tenemos que desterrar esa apoliticidad de ciertos órganos, de ciertos candidatos. Todos tenemos una posición política, sufragamos, emitimos, tenemos no una militancia política que muchas veces está vedada para determinados cargos, pero tienes una orientación, tienes una visión de la vida, cómo se ordena la vida, cómo se ordenan los valores, y creo que eso es importante. Y cuando, principalmente en el Senado, que juega un papel, en este caso, de ratificación de altas autoridades, se exige un alto quórum para poder ratificarlo. Eso también genera un entendimiento. La sociedad es diversa y por eso se plantean dos nombres, que al menos en lo que he podido escuchar y leer de la trayectoria de ustedes me parece lo indicado, me parece lo que se nos requiere para el Tribunal Constitucional. Dicho eso, sumando un poco las palabras de los senadores, particularmente Huenchumilla y Galilea, lo que nosotros pedimos, o lo que uno aspira con estas nominaciones, es que el conjunto de nuevos ministros o ministras vayan enriqueciendo, vayan aportando, vayan resolviendo aspectos que la Constitución establece para el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, que resuelvan temas y no sean una fuente, como hemos visto en algún momento, de inconvenientes mayores. La cultura institucional de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general, yo siempre la valoro porque uno conoce más bien los fallos que a los ministros o a los sentenciadores. Creo que en el último tiempo el Tribunal Constitucional más bien nos referimos a integrantes que a los fallos, al contenido del fallo. Y también nos hemos acostumbrado a una excesiva utilización del Tribunal Constitucional para inaplicabilidades que son muchas veces instancias de dilación de juicios en sede civil o penal. Hago esta introducción ratificando esas dos preguntas, que desearles y pedirles, digamos, que esa sobriedad, y como no es la palabra la dignidad del cargo, sino es el rol de la institución a la cual espero que ustedes sean futuros integrantes. Me preocupa por una particular formación jurídica o lo que me he dedicado en el Parlamento, el tema ambiental. Así como veo en su currículum bastantes intervenciones, publicaciones en materia de derecho indígena, de derecho que es algo que comienza a ser importante en el país, que recientemente comienza a ser importante en buena hora, también en el ámbito ambiental. Y si su nominación se está traslapando con lo que esperamos, un futuro texto constitucional en que se avanza en materia de derecho ambiental, no solo a vivir en un derecho de medio ambiente libre de contaminación, sino a otros derechos de la naturaleza, otros tipos penales. Preguntarle eso, independiente de cualquiera de ustedes que quiera referirse, cómo ven principalmente esa nueva preocupación, esos nuevos aspectos que está regulando el legislador, en este caso el constituyente, en materia ambiental. ¿Y cómo influye ahí el rol si ustedes son designados miembros del Tribunal Constitucional? No hemos tenido tanta jurisprudencia en materia ambiental, al menos lo que yo he podido estudiar. Más bien ha sido la Corte de Apelaciones quien ha innovado, quien ha trabajado en eso, la tercera sala o fallos históricos. ¿Cómo lo ven en el ámbito en el ámbito si ustedes son designados para el cargo de ministros? Gracias, senador. Senador Cruzcoque, ¿alguna consulta? No. Bien. Doña Alejandra y luego don Manuel en el mismo orden que inicia. Propongo ir uno y uno respondiendo para que no responda siempre yo primero todo, y así puede ser mejor. En primer lugar tengo que es difícil hablar de uno mismo, la verdad, pero concuerdo 100% con lo que usted ha señalado, senador Galilea. Y yo creo que la gente que me conoce sabe que soy una persona bastante sobria, prudente,
creo en lo que se me enseñó en Derecho Político en primer año sobre la institucionalización del poder, por lo tanto que uno está en función de la institución y no de una carrera o algo en ámbitos personales. Solo a modo de anécdota, pero puede ser, como no me conocen, algo que pueden saber. Cuando vine la primera vez a la Cámara de Diputados había una gran cantidad de periodistas. Cuando terminó la sesión, uno de los candidatos estaba sobre la testera hablando, que si yo, y me pidieron si podía yo ir para allá. Dije que no correspondía y que si se nombra, por supuesto, jueza, y es otra cosa que aprendemos, no es verdad, en derecho, es que los jueces se conocen por sus fallos. Así que esperaría yo que todo este otro tema que es extraconstitucional se vaya resolviendo y en la medida de lo posible yo aportaré en el mismo sentido. En segundo lugar, en qué se pudiese ampliar o la discusión que se está dando hoy en día por la materia de la facultad del Tribunal Constitucional, se restringe mucho el control preventivo. En general, yo estoy de acuerdo, debo decir, con esa restricción, pero sí entiendo, y en el sentido de que somos un solo Estado y que es necesaria, hablaba mi colega recién, esta colaboración entre los distintos poderes del Estado, que legítimamente el Poder Legislativo puede tener una duda de constitucionalidad. Por lo tanto, creo que se podría pensar en el control, ¿no es verdad?, a requerimiento no obligatorio de constitucionalidad, y también creo que ahí el tribunal debe actuar con prudencia y no ampliar las normas que son, no hacer una revisión más allá, salvo de otras normas que las solicitadas por el Parlamento, salvo cuando efectivamente digan relación con la materia que se ha consultado. Así que creo que esa es una materia que también podría discutirse. Creo que la otra pregunta era en cuanto a control de otras instituciones. Debo ser sincera, yo no lo he pensado. Tendría como que revisar con mayor detalle lo que hace la Contraloría, porque muchas de las normas que pasan por la Contraloría se convierten en decreto supremo y por lo tanto sí puede haber un control del Tribunal Constitucional. Para poder responder debería mirar un poquitito más qué tipo de resoluciones, cuáles serían los casos para poder tener una opinión y ser sincera con eso. Así que te paso la palabra para si quieres continuar con estas o seguir con... No, si solo estaba respondiendo primero, iba a ir uno y uno, pero si quieres sí, puedo hacer la referencia en materia ambiental y ahí voy a hacer una defensa del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene un fallo importantísimo en materia ambiental, que fue el fallo del Decreto Supremo 90, y donde declaró que no era necesario haber dictado una norma de calidad, que son las que establecen, no es verdad, las condiciones, una norma de calidad, las condiciones para determinar cuándo hay contaminación o no, dado la forma en que está definida en nuestra Constitución esa materia, y dijo, no es necesario que haya una norma de calidad dictada para poder probar contaminación. Cuando técnicamente, y hay un riesgo, dice un riesgo cierto, es un poco extraño esa forma de presentarlo, y esa norma ha servido para probar muchas veces contaminación cuando no hay norma. En cuanto a la modificación de la Constitución, sí, creo que estamos en otro tiempo con una gravedad, un tema muy grave es la situación de contaminación y la situación en que tenemos muchas poblaciones viviendo en el país. Y solo poner un ejemplo del tema constitucional. Cuando se discutió la Constitución, se estableció que las normas de calidad primaria, estas son las normas que rigen la salud de la población, tenían que ser iguales en toda la nación, con una idea de un poco lo que ustedes dicen, abstracta de la situación, es decir, todos los ciudadanos, por supuesto, tenemos derecho a la misma salud, a estar en un ambiente que sea igual para todos. Pero esa concepción, ¿qué es lo que ha producido? Que ambientes que están prístinos o ambientes que están bajo condiciones de salud, por ejemplo, de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, se les permita contaminar e ir más allá incluso de las normas o parámetros que establece la OMS. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones en que si pongo las normas, incluso de la Organización Mundial de la Salud, muchas ciudades de nuestro país las reviento, o sea, tendría que sacar todo, parar cualquier actividad, etcétera. Entonces, la consideración
que es verdad desde el punto de vista del ser humano, que todos tenemos derecho, de los parámetros debieran ser igual, ha hecho que la consideración territorial y de las personas que viven en esos territorios se pueda ver desmembrada, incluso por sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organización, como ustedes saben, que el Estado de Chile aceptó su constitución, o sea, no es algo que para nosotros no debamos mirar. Así que una defensa del Tribunal Constitucional en ese fallo, por supuesto que habrán otros, y dejo aquí para ir a otros temas, después puedo volver a los temas del senador Buenchumilla y de los otros senadores. Gracias, doña Alejandra. Don Manuel. Sí, a ver, señora Presidenta, creo que aquí se han hecho como dos grandes preguntas. La primera, que es por una cuestión que no es, creo que es legal, sino que es algo que me felicito que nos lo estén pidiendo. Es decir, como, miren, no salgan de los diarios, pórtense bien, una cosa. Me felicito que no nos estén pidiendo resolver en determinada manera, sino tener un determinado comportamiento o performance institucional que haga que el tribunal, digamos, recupere o mantenga esa majestad, ¿no es cierto? El tribunal no solo es un órgano que funciona en un edificio que es muy, digamos, imponente, sino que ejerce una función que es especialmente grave. Yo creo que la función de juez es una función que es muy grave. Así como enseñar es grave, tener personas a las cuales uno les transmite cierto conocimiento, formación, lo mismo creo yo sucede con la función judicial, y por eso yo traté de ser enfático en mi, digamos, concepción de lo que significa incorporarme a una institución. Y de venir también de otra institución donde también existe esa cultura institucional, donde desde luego hay dificultades. Yo fui director y sé lo que es tener que lidiar con alumnos, con colegas, en fin, cuando cada vez es más difícil, digamos, la dirección de grupos humanos. En mi experiencia he tratado generalmente de cultivar esas relaciones personales, y hoy día creo tener, digamos, una muy buena relación con mis colegas en el tribunal. Pero quisiera insistir en eso. Yo tengo esa misma preocupación que se ha manifestado en esta comisión. Respecto de con eso creo que responder a las preguntas sobre cómo se puede retomar esa cultura institucional, ¿no es cierto?, y de no salir ni en los diarios ni tampoco tener causas laborales, en fin, cuestiones que son muy difíciles, ¿no es cierto?, para una institución. En la última encuesta del CEP, la del año pasado, creo que si es que el tribunal está dentro de la categoría del Tribunal de Justicia, tenían el 18%, digamos, solo el 18% de aprobación versus el 50 y el 40 y algo por ciento de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. O sea, el piso que han tocado en general, yo diría, los tribunales es bastante grave. Y por lo mismo, y aquí la pregunta que hizo la senadora Ensberger, bueno, ¿cómo puede uno ayudar a acrecentar la legitimidad, más allá del comportamiento, del buen comportamiento personal? Uno, yo creo que es en el contenido de las decisiones, ya lo dije, argumentadas conforme a derecho, y tratar que las decisiones sean lo más inteligibles posible. El tribunal ha sido objeto ya por años de críticas, de sentencias muy largas, muy extensas, muy difíciles de entender, y yo creo que hemos ido progresando con el tiempo, digamos, en cuanto a obtener sentencias que son más breves, con menos retórica y mejores fundamentaciones. Eso es una buena, digamos, herramienta también para que esas sentencias puedan ser cumplidas por los tribunales del fondo. Y acá se me ha preguntado, también se nos ha preguntado por las opiniones con los entredichos de la Corte Suprema. Bueno, en general esto ha tenido que ver con los recursos de inaplicabilidad. Y esos entredichos a veces
son más magnificados de lo que realmente son. El primer fallo, yo creo, del Tribunal Constitucional, uno de los primeros fallos del Tribunal Constitucional sobre la tabla de factores, in illo tempore, en que el Tribunal acoge la inaplicabilidad de la tabla de factores de la ley de ISAPRE. Pocos supieron que ese fallo al final no le sirvió para nada a la recurrente, porque la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró extemporáneo. Entonces, quiero decir con esto que no siempre un fallo estimatorio de inaplicabilidad va a significar que necesariamente al recurrente, al que ganó en el tribunal, le va a ir bien. Puede suceder que el recurso termine siendo rechazado por cuestiones de forma, como es el ejemplo que estoy poniendo, y en otros casos el Tribunal de la Gestión echa mano a otros preceptos legales. Entonces, muchas veces el fallo es una victoria pírrica y no está mal que sea así, porque el tribunal se limita a pronunciarse en el caso concreto sobre si produce o no produce un efecto. No se pronuncia respecto al litigio del fondo. Puede la persona obtener una inaplicabilidad de una norma penal y puede terminar siendo condenado por otro delito mucho más grave. En fin, pueden haber mil y una razones que han sido documentadas por las investigaciones que hagan que la sentencia no, que hagan que quien ganó la inaplicabilidad no termine ganando el juicio. Lo que no puede suceder, y que desgraciadamente sí sucede, son casos en los cuales contra una inaplicabilidad de texto expreso un tribunal se pronuncie de manera contradictoria. Eso también, hay que decirlo, sucede a nivel de jurisdicción inferior, también con sentencias de la Corte Suprema. Hay recursos de unificación de jurisprudencia en materia laboral que dicen blanco, y los jueces laborales en primera instancia fallan negro a sabiendas que después serán las partes las que van a tener que corregir si es que quieren recurrir. No es una cuestión que sea, digamos, un fenómeno exclusivo, diría yo, de la judicatura constitucional, pero sí especialmente agudo por no haber ninguna conexión entre la Corte Suprema y el tribunal. ¿Cuál es el remedio? Bueno, ayer justamente se comentó que una posibilidad es incluir en la Constitución. Hoy día el proyecto dice que las sentencias son obligatorias. Lo que uno podría decir es una perogrullada, ¿no es cierto? Porque si no son obligatorias no son sentencias, son opiniones. Yo por eso dije que si no son obligatorias porque no tienen fuerza cosa juzgada. Entonces, posiblemente la corrección no es en decir lo obvio, sino que en establecer el mandato a la ley, estoy pensando en la Constitución. Para el legislador será crear los recursos procesales, los mecanismos que permitan a la parte que ha obtenido en una inaplicabilidad alguna vía procesal para que no sea, digamos, una sentencia que uno ponga en una vitrina, ¿no es cierto?, o en un marco, porque naturalmente eso no puede ser. Y ha sucedido, como digo, en algunas oportunidades. El último conflicto más grande quizás fue el año 2019, ¿no es cierto?, a propósito de las interpretaciones dispares sobre la jurisdicción de los tribunales para conocer de las demandas de los funcionarios públicos. Lo que pasa es que luego que vino el estallido y después todos se olvidaron, ¿no es cierto?, yo recuerdo que habíamos fijado para las anécdotas, ¿no es cierto?, un seminario, ¿no es cierto?, un gran encuentro, ¿no es cierto?, en la universidad. Después vino el estallido y nos olvidamos de lo que había sido eso que a veces un poco se le llaman los choques de los trenes, ¿no es cierto?, cuando se producen estas diferencias. Y posiblemente ahí hay algo que mejorar, ¿no?, en cuanto a mecanismos procesales. Si hay órganos inmunes a la jurisdicción, yo diría que el tribunal, sobre todo la reforma del año 2005, tiene una jurisdicción bastante amplia. Si uno piensa el poder de los grandes poderes del Estado, el Tribunal Constitucional es un tribunal encargado de conocer, digamos, grandes conflictos. Los tribunales, el Poder Legislativo en general está sometido, intensamente sometido hoy día, por las formas de control preventivo, por las formas de control represivo. Claro, uno podría decir, sí, a ver, los reglamentos parlamentarios no están sujetos a sí, a lo mejor podría, pero no es que estén inmunes de control. El problema no es que, el problema grave sería el que un órgano estuviese completamente inmune de control, que es un debate nada más reciente a propósito de otros temas. El Poder Judicial, en lo que refiere a la dictación de normas de naturaleza, entre comillas, legislativa, como son los autos acordados, eso fue una novedad del año 2005, se incorporó el control de los autos acordados, que antiguamente estaban inmunes de control. Han habido algunas otras formas quizá de
se han llamado de otra manera los reglamentos, los autos acordados, pero en el fondo están sujetos al control. La Contraloría General de la República hoy día está sujeta a un control que es compartido entre el Constitucional y entre el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional conoce disputas cuando la Contraloría representa un decreto por ser inconstitucional. En todos aquellos casos en que el Tribunal o el presidente no tienen la posibilidad de insistir, tienen la posibilidad de llevar el conflicto a la judicatura constitucional. Y las otras atribuciones de la Contraloría hoy día están sujetas al control de los tribunales ordinarios de justicia por las vías. Posiblemente el recurso de protección sea la manera, digamos, más habitual en que los tribunales controlan a la Contraloría. Incluso el mismo Estado controla a la Contraloría. Yo creo que uno de los casos en que más frecuentemente la propia administración recurre en contra de otro órgano de protección, diciendo que tiene derechos fundamentales, es justamente por la vía de los recursos de protección. Las municipalidades, los servicios públicos, cuando consideran que los dictámenes no se ajustan a derecho. Respecto de, y con esto termino, del tema ambiental, y aquí quisiera también hilvanar mi respuesta con la pregunta del senador Huanchumilla. Claro, las constituciones se dictan y en teoría se reforman, y por eso que es más difícil hacerlo cada cierto tiempo. Digo en teoría porque nuestra constitución se reforma con mucha frecuencia. Ahora, la herramienta que ha utilizado el tribunal para actualizar, y no solo el Tribunal Constitucional, también la Corte Suprema, que se utiliza para actualizar la interpretación al compás de los tiempos, y eso es algo que hacen todos los tribunales, justamente porque la sociedad cambia, y qué decir ahora, mucho más rápido que las leyes y desde luego que la Constitución. Es lo que se conoce como la interpretación evolutiva, que el Tribunal Constitucional lo ha hecho. En casos que generalmente no son muy conocidos, por ejemplo, la norma sobre inviolabilidad de la correspondencia se mantiene prácticamente igual desde el año 1833. Yo siempre le pregunto a mis alumnos cuándo fue la última vez que escribieron una carta. Nunca han escrito carta, no saben lo que es la correspondencia. Pero el tribunal dijo que los correos electrónicos, la correspondencia electrónica es correspondencia. Y esa es una manera de ajustar la interpretación de la Constitución. Lo mismo lo he dicho a propósito de la propiedad. Ya hay un fallo bastante antiguo en que el tribunal ha dicho que no hay un solo modelo de propiedad, sino que hay muchos tipos de propiedad. Hasta ciertas formas de propiedad pública han encontrado espacio en el artículo 19, número 24. Por lo tanto, esa es la manera que con toda la prudencia del mundo el juez constitucional intentará ajustar la Constitución a los cambios de la vida social, y es lo que hacen en general los tribunales constitucionales en el mundo. Eso, naturalmente, con lo primero que se nos ha pedido en esta sesión, ¿no es cierto?, que es con prudencia. Es siempre difícil para un juez discernir cuando el juez empuja o cuando el juez constata un cambio que ya se produjo en una sociedad o en una comunidad internacional. Eso lo sabe muy bien los jueces de tribunales internacionales en materia de derechos humanos o de tribunales como los constitucionales, porque el paso o el tránsito a tomar la función legislativa o constituyente puede ser muy delicado. Nadie reclamó cuando tomó una función, no podría decir constituyente, cuando el tribunal dijo que la inviolabilidad de la correspondencia era también correspondencia electrónica, comunicaciones, que no existían en el momento de haberse dictado la Constitución. La Corte Suprema ha tenido también una interpretación evolutiva de las reglas sobre responsabilidad de la administración del Estado. En Chile, esa interpretación ha hecho que el Estado, y es algo que me parece que es muy positivo, el Estado sean cada vez mayores los espacios de control y de responsabilidad del Estado. En Chile hay cosas que nosotros no valoramos, pero condenar al fisco es posible, que el fisco pague es posible. Hay países muy cerca de la región donde uno tiene una sentencia condenatoria del fisco y esas sentencias no se cumplen porque no hay presupuesto, porque no están sujetas a otro tipo de vaivenes. Eso es lo que yo podría en esta ronda indicar. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradecemos a ambos.
sus respuestas. No sé si quedan más consultas o le pedimos a nuestros candidatos que por favor se retiren para que nosotros emitamos las opiniones. Muchas gracias por la presentación de ambos. Les pedimos entonces que puedan retirarse para que la comisión emita sus opiniones. Gracias a usted, don Manuel, doña Alejandra. Ahora, ¿qué? Siempre lo hacemos. Sí. Y si ellos pueden verlo en otro lado, pero nosotros... Sí. Bien. Ofrezco la palabra a los señores senadores o, señor secretario, si le tomamos la opinión a cada uno de los senadores. La señora presidenta, entonces, somete a la consideración de la comisión acerca de la concurrencia, los requisitos y formalidades de la propuesta de la Cámara de Diputados respecto a las candidaturas de la señora Precht y del señor Núñez. Senador señor Cruzcoque. Su opinión respecto a estas dos postulaciones. Me parece que fueron dos muy buenas exposiciones. Por lo que recibimos nosotros en la carpeta, tienen además el currículum adecuado, suficiente. Creo que contestaron bien las consultas de la comisión, así que mi opinión es favorable. Gracias. Gracias, senador. Senador Turresti. A favor, en la misma línea, creo que su trayectoria, el currículum que presenta, además la exposición ha sido la correcta, a favor. Senador Sol Galilea. Gracias, secretario. Bueno, más allá del currículum académico y laboral que han tenido, que considero que son perfectamente acordes al cargo que pretenden asumir, valoro en sus exposiciones y en su personalidad que creo que están completamente conscientes de los desafíos del Tribunal Constitucional hoy en día. Y esa conciencia de los desafíos son los que me hace tener la esperanza de que el Senado efectivamente ratifique estos nombramientos. Yo estoy de acuerdo y a favor de esta propuesta. Gracias, senador. Senador Socuenchumilla. Sí, yo creo, presidenta, que la densidad curricular que demuestran ambos candidatos puede ser un aporte para el Tribunal Constitucional. Mi opinión es favorable, entonces. Gracias, senador. Señora presidenta. Bien, conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, lo que nos corresponde verificar a nosotros en esta comisión para manifestar una opinión son el cumplimiento de los requisitos, que son tener 15 años o más de título de abogado, haber sido destacado en su actividad profesional universitaria o pública y no tener ninguno de los impedimentos que se establecen o inhabilidades para ejercer el cargo del juez. Hace un tiempo atrás, en un nombramiento en que se hablaba del mérito, ¿no es cierto?, que hubo ahí una discusión jurídica con el gran senador Huanchumilla. Yo creo que el número 2 efectivamente da para discutir en este caso un poco el mérito, porque el ser destacado en su actividad en lo público, profesional o universitario es absolutamente opinable y para algunos unas personas sí pueden ser destacadas y otras no. Yo, más allá de emitir opinión subjetiva, voy a dar mi opinión favorable respecto a estas dos personas en el sentido de que creo que ellos cumplen con los requisitos del 92. Gracias, presidenta. Señora presidenta, el resultado de la votación, 5 votos por la opinión favorable. Bien, habiendo dado cumplimiento al objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.